Hoy vamos a continuar con las figuras de Cristo en el Antiguo Testamento, pero estamos avanzando con este principio de, con el inicio de una nueva serie, ¿verdad?, titulada Cristo en el Santuario. Recordará que hemos estado usando el método de tipología, de estudio bíblico, que no solo se enfoca en personas, personajes en la Biblia, como ya hemos visto, como tipos de Cristo, sino también en cosas. Ese será nuestro enfoque principal de ahora en adelante a lo largo de esta serie. Veremos como cada aspecto del santuario o tabernáculo, como le quieran llamar, también simboliza y señala a Cristo. Son cosas, son artículos del santuario también que representan algo del ministerio de Jesús. Entonces, comencemos, pero antes una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por estar aquí de nuevo, para abrir tu palabra, para aprender de ella y para verte a ti a través del estudio de tu palabra. En esta nueva serie que vamos a empezar, Señor, pedimos de tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos dé entendimiento, que seas tú, Señor, el que dé este mensaje y no yo. Esto lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok, so vamos a comenzar y vamos a comenzar con leyendo Éxodo 25, verso 8 al 9, porque vamos a empezar viendo cuál es el propósito del santuario. El día de hoy va a ser solo introducción. En verso 8 dice aquí de Éxodo 25, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, este es de cuando Dios le da a Moisés un diseño, un blueprint en inglés se diría, un diseño de el tabernáculo que él iba a tener que construir. Pero aquí encontramos el propósito del santuario. Dice allí, un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Era para que él pudiera habitar con nosotros. Y esto, por cierto, siempre ha sido el propósito de Dios, vivir con nosotros. Estuvo con nosotros en el jardín de Edén con Adán y Eva. Luego ellos pecaron y por decirlo, corrió, ¿verdad?, del jardín. Pero él andaba, si leen en Génesis, cuando Dios fue a buscarlos después de que acababan de pecar y ellos estaban escondiendo, dice ahí en la palabra de Dios que él estaba caminando en el jardín. Así es que él ya estaba con ellos. También nació como un bebé Jesús. ¿Para qué? Para vivir, para estar con nosotros. Y volverá otra vez en la segunda venida para que nosotros podamos estar con él, como dice Juan 14. Dios siempre ha querido que vivamos con él. El propósito de este santuario era para que él pudiera habitar en medio o entre ellos. Y como ya mencioné, Dios originalmente vivió entre nosotros hasta que Adán y Eva pecaron. Vamos ahora a Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, verso 1 y 2 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces Dios vivió entre nosotros hasta que el pecado creó esa división entre Dios y el hombre. Nuestras iniquidades son los que nos separaron de Dios. No es que Dios se aleja de nosotros nos alejamos de Él. Entonces, después de que el pecado entró a este mundo, Dios todavía quería reunirse con nosotros. Por eso el santuario fue entregado para demostrar un proceso de reconciliación.
Se suponía que iba a provocar una reunificación entre Dios y el hombre. Ese es ese propósito del santuario, ¿verdad? Para que Dios pueda estar entre nosotros, para hacer como una reconciliación, porque habíamos estado divididos por causa del pecado. Y a medida que avancemos en la serie, vamos a descubrir en cada paso del camino, a lo largo, ¿verdad?, de los artículos del santuario, que el propósito también de cada cosa era para que Él se pudiera reconciliarse con nosotros. Ahora vamos a entrar a los tipos de santuarios que la Biblia menciona, porque hay varias menciones del santuario en la Biblia. Primero estaba del verso que acaba de leer en Éxodo 25, estaba el tabernáculo en el desierto en la época de Moisés. Ese fue el primero que se menciona, que se hizo, y se hizo alrededor de 1445 a.C. Y podemos leer sobre esto en Éxodo 25, verso 8 y 40. Dice allí, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Verso 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces Dios le dio un modelo a Moisés para construir un santuario, y Éxodos capítulos 36 al 39 menciona la construcción del santuario, menciona bien detallado todo el proceso, lo que es el material, cómo se diseñaron las cosas. Y en Éxodo 40, 34 agrega lo de la gloria de la Shekinah. Vamos a leer esto. Éxodo 40, 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Así es que este fue el primero. Y es que este tabernáculo era como una tienda, una tent, era movible. Recuerden que los israelitas estaban en el desierto esos 40 años, y conforme se movía la nube, ellos tenían que recoger todo, doblar sus tienditas y caminar y avanzar y seguirla, y cuando se paraba, ellos se paraban y desempacaban todo y pondrían la tiendita otra vez, y ahí estaba. Entonces lo mismo, el tabernáculo era como una tienda que se podía mover. Cada vez que se iban lo movían. Así es que entonces Dios hizo que Israel lo convirtiera en una estructura más permanente, que se conoce hoy en día como el templo de Salomón. Salomón lo construyó, pero el templo es del Señor, ¿verdad? Pero se conoce como el templo de Salomón, el que él construyó. Ese fue construido en el año 960 a.C. Segunda de Crónicas, capítulos del 3 al 5, menciona la construcción de este templo. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 6, ya cuando se termina, Salomón ofrece una oración por el templo. Y en el siguiente capítulo, Segunda de Crónicas 7, verso 1 y 2, nuevamente se menciona cómo la gloria del Shekinah entró en el templo. Voy a leer Segunda de Crónicas 7, 1 al 2. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Jehová llena la casa, la gloria de Jehová llena la casa. La llenó en el tabernáculo en el desierto de Moisés, y ahora lo llena también en el templo de Salomón, y esto es la Shekinah, conocido como la Shekinah. Hay un tercer santuario que se menciona, porque debido a la apostasía de Israel, Dios permitió que Nabucodonosor
los llevara cautivos 70 años. Y cuando él fue, él destruyó a Jerusalén, destruyó la ciudad, la dejó en ruinas y destruyó el templo, lo quemó. Se llevó todos los artículos que estaban adentro y se los llevó a Babilonia, al templo de sus dioses, pero destruyó la ciudad y destruyó el templo de Salomón. Y esto sucedió como en el año 586 antes de Cristo. Y después de los 70 años, hubo un decreto hubieron 4 decretos, y esos se encuentran en el libro de Esdras. 2 eran para reconstruir el templo, uno para la ciudad y uno para los muros, ¿verdad? Y también se encuentra en Nehemías. Esdras y Nehemías hablan de estos 4 decretos. En el tiempo ya de Medo-Persia, ya Babilonia había caído, y creo que era el rey Darío y Ciro, que dieron, Artajerjes, que dieron estos decretos para que puedan regresar a reconstruir el templo, la casa del Señor. Y este templo se terminó de construir en el año 515 antes de Cristo, por ahí. Pero este templo no era diferente al de Salomón, porque no menciona la Biblia que entró la gloria de Jehová, que llenó la casa, la Shekinah, como en los otros casos, como hemos leído. Este templo era inferior al templo de Salomón. Miren lo que dice Ageo 2, del 6 al 9, sobre esto. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Saben, los judíos todavía están tratando de explicar cómo esto se va a cumplir, esta promesa. ¿Qué quería decir esta promesa? Pues se cumplió en Jesús, porque Jesús mismo, siendo Dios, caminó en el templo. Por eso dice en Ageo, ¿verdad?, que esta casa será mayor que la primera, que la presencia iba a estar ahí, se iba a llenar de gloria, pero se iba a llenar a través de Jesús, de su propia presencia. Dios estaba allá adentro caminando entre el hombre. Y dice también Ageo que él iba a dar paz a este lugar, y él trajo la paz porque Jesús es el príncipe de paz. Él tiene la gloria de su Padre en él. Él es como la Shekinah en persona. El 4 templo mencionado es el de Herodes, que fue solo lo amplió, lo mejoró un poco, porque cuando se construyó este templo después del exilio, se dice, estuvieron en cautividad 70 años en Babilonia. Vamos a suponer que los que se fueron llevados cautivos, vamos a decir que el más joven tendría unos 15 años. Y vamos a suponer que sigue vivo cuando regresan y lo reconstruyen y lo terminan. Es una persona ya en sus 80s, tal vez casi 90s, y ven el templo y se ponen a llorar porque ven que no está tan bonita
tan magnificente como la de Salomón, como la que él hizo, la que él construyó. Era más bonita por fuera que esta que se construyó después del exilio. Vamos a ver lo que dice Juan 2:20 con respecto a este templo, a este cuarto templo, que es el templo conocido, el templo de Herodes. Él no lo construyó todo, solo lo mejoró, lo hizo un poquito más grande tal vez. Juan 2:20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ahí nos da un detallito que a Herodes le llevó 46 años para terminar esa cuarta versión del templo. Entonces, ya hemos visto 4 santuarios en la Biblia, 4 templos, que eran edificios físicos, ¿verdad? Pero ¿qué representaban estos santuarios? Porque representaban algo. Estos santuarios terrenales representaban ciertas cosas. Vamos a ver Hebreos 8. Vamos a leer del 1 al 5. Dice Hebreos 8, 1 al 5. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, lo que Hebreos nos dice aquí es que era el plano del santuario terrenal, el modelo que se le dio a Moisés, era solo una versión pequeña, como una pequeña escala del santuario celestial, un tabernáculo más grande y más perfecto, que fue hecho por Dios, no por hombre. Entonces, para ilustrar, ¿qué es primero? ¿El mapa o la ciudad? Porque el mapa es como el santuario terrenal, pero la ciudad es la cosa verdadera. El mapa es un mapa, es una versión de la ciudad en manera más pequeña. Y bueno, pero el templo también representa otras cosas. Nuestro templo corporal, como estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo han leído muchas veces este texto en Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice aquí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si se dan cuenta, nuestros templos corporales, cuando tenemos el Espíritu Santo, es como tener nosotros también esa presencia de gloria de la Shekinah en el templo literal. Ya van viendo, ¿verdad?, que hay mucho paralelo. Pero el templo del cuerpo es también el templo de Jesús. O sea, hay otro templo. Esta es la número 7. Juan 2, el Evangelio de Juan, capítulo 2,
19 al 21. Juan 2, 19 al 21 dice: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ya leímos este verso. Mas luego brincas o le continúas al 21 y dice: Mas él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Cuando él dice en 3 días lo levantará, él estaba refiriéndose a él como el templo. So, Jesús, su cuerpo también era el templo. Finalmente, la iglesia cristiana también se conoce como el templo de Dios. En Efesios 2, 19 al 22. So, Efesios 2, 19 al 22. Dice aquí: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Voy a leer el 20 otra vez. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So, individualmente somos el templo, corporalmente somos el templo de Dios. Como dice aquí, en el Espíritu. So, también está esa Shekinah allí representada. Voy bien rápido. Ok, entonces vamos a recapitular. Tenemos el tabernáculo en el desierto con Moisés. Ese fue el primero. Luego sigue el templo de Salomón. Ese fue el segundo, que ese fue ya un edificio más no temporal, no se movía como el otro, más permanente. Luego el tercero, el templo que se construyó después del exilio, cuando regresaron no Babilonia, medio Persia. Y luego ese mismo templo se mejoró bajo Herodes. Esa es la cuarta. Luego está nuestro cuerpo como el templo, es la número 5. Cristo también, el cuerpo de Cristo también es el templo, esa es la 6. Y la iglesia es también el templo, esa es la 7. Y la 8 es el templo celestial. Y en este último punto de la iglesia o del templo celestial, vamos ahora a ver lo que es la geografía del santuario. Porque aunque se fueron aunque una fue de primero una tienda y luego se hizo edificio, no cambió, el plano sigue igual, todo se quedó igual, el diseño, solo que uno era de tienda, de tela, y el otro fue de piedras. Ok, el santuario tenía la entrada en el lado este, por lo que era de este a oeste. Porque cuando adoraban, ellos tenían que darle la espalda al sol. Eso fue intencional, porque no deberían de adorar al Dios del sol como se adoraban en otras naciones que estaban alrededor de Israel en esos tiempos. Entonces fue bien intencional ese diseño, porque al que adoras es al Dios verdadero, no al sol. Luego tenías el campamento que estaba en el exterior, alrededor, donde vivían los pecadores.
vamos a ponerlo así, donde vivían los hijos de Israel, las 12 tribus. Eran 3 tribus en cada punto del compás, en el norte, en el sur, este, oeste. 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. Y ahí estaban ya las 12 tribus alrededor del santuario del tabernáculo. Luego entrabas a través de la entrada, pues en la del tabernáculo era como tela, como una pared, ¿verdad? Entonces entrabas y ya te encontrabas en el patio, ah, con 2 muebles que estaban ahí. Entrando veías 2 muebles. El primero que te topabas era el altar del sacrificio y la fuente, enseguidita. El altar del sacrificio y luego era la fuente. Y luego ya estaba la tienda, como la más principal, bueno, no la principal porque todo todo es junto, pero ya era otra tienda adentro. Ahí estaba la tienda, que tiene 2 compartimentos. Cuando entres en el primer compartimento es conocido como el lugar santo, y ahí adentro habían 3 muebles, que era la mesa de los panes al lado del norte, el candelabro al lado del sur, y en el lado oeste, que entrando estaba directo enfrente de uno, estaba el altar del incencio. Y todos estos artículos los vamos a ir viendo a través de esta serie. Por ahorita nada más vamos a ver cómo está diseñado, cómo era el santuario. Detrás de ese altar del incienso había como una cortina, un velo, y detrás de ese velo estaba ya el segundo compartimento conocido como el lugar santísimo. Y solo había un mueble en ese lugar, que era el arca del pacto, con la gloria de Shekinah encima. Pacto. Y dentro de este arca del pacto estaban las 2 tablas con los 10 mandamientos. Estaba el pan, ¿cómo se dice? El maná. Estaba el maná y estaba la vara de Aarón adentro. Ahora, ya que mencionamos el santuario terrenal, que era un plano que Dios le dio a Moisés, bueno, antes de continuar, para los que estén viendo, no sé si puedan verlo muy bien aquí, pero me voy a tapar la cara. Entonces, por aquí entrabas, aquí alrededor están las 12 tribus, 3 aquí, 3 aquí, 3 en el norte, 3 acá en la entrada. Y entras y lo primero que encuentras es el altar de sacrificio, el lavacro, luego ya entras a la tienda, y en el primer compartimento es el lugar santo, está el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, y luego está una cortina, y entras al lugar santísimo y ahí está el arca del pacto. Este es un diseño muy básico, lo pueden buscar en el internet, hay varias versiones, hay videos en YouTube sobre esto por el que está interesado en estudiar esto un poco más, pero lo vamos a ir mencionando a través de esta serie. Pero el enfoque va a ser cómo esto nos apunta a Cristo, porque recuerden que lo que queremos enfocarnos en todo lo que se estudia es en Jesús, porque Él es el personaje principal en todas las escrituras. Solo vamos a conectar con Jesús, cada cosa. Ok, ahora que ya mencionamos que había un santuario terrenal y que era un plano que Dios le dio a Moisés, que era una copia de uno mejor y más grande que está allá en el cielo, vamos ahora a ver algunos versículos que van a confirmar esto, y vamos a comenzar con Primera de Reyes 8, del 27 al 30, donde Salomón está orando, ya después de que se construyó el templo. Creo que la otra cita estaba en Segunda de Crónicas, pero ahora lo vamos a leer en Reyes. Primero de Reyes 8,
27 al 30 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Es una oración de Salomón. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Creo que leí el 27, le brinqué al 30. La énfasis que quiero sacar de estos versos es que Dios mora en dónde. Él está en el cielo, Él está en su templo celestial. Dices tú, el lugar de tu morada es en los cielos. En Hechos 7, un capítulo en la Biblia que todos debemos de grabar, ¿verdad?, en nuestra mente. Hechos 7 es donde Esteban, antes de que es apedreado, está contando toda la historia de Israel. Ese es uno de mis capítulos más favoritos de la Biblia porque te está dando un resumen completo, básicamente del Antiguo Testamento. Te está dando todo un resumen. Él está predicando un mensaje completo en Hechos 7, tal vez muy parecido al que Jesús le dio a los dos que iban en camino a Emaús, porque dice la Biblia, y empezando desde Moisés y los profetas, y les dio todo un sermón todo el camino a Emaús. Hechos 7, Esteban está contando la historia de Israel y dice en verso 47 al 50, dice, mas Salomón le edificó casa. Sí, bien, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Así es que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Él tiene su morada en el cielo. Y voy a ir a otros textos más. Este se encuentra en Éxodo 25. Creo que esto ya lo leímos, pero lo voy a leer de nuevo. Éxodo 25, el verso 8 y el verso 40. Dice el 8, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. 40. Y mira, y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y luego en el capítulo 26 también del libro de Éxodo, verso 30. Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Y luego vamos a Hebreos 8. Hebreos 8, al final acá. 8 de 1 al 5. Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice, estoy leyendo de otra versión, no hay problema, que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Ok, ahí estamos viendo que que describe que el santuario terrenal es solo un modelo a escala del celestial. La Biblia llama al templo terrenal también como una sombra del santuario celestial, ya habíamos leído esto. Entonces les hago la pregunta, ¿qué es más real, tú o tu sombra?
El templo, el santuario celestial es el real. El del terrenal era solo una sombra, un modelo, una versión pequeña, un mapa, una copia. ¿Por qué es importante entender o estudiar el santuario, verdad, en las escrituras? Pues ya les he leído de varios versos, verdad, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Sabían que había mucha terminología de santuario en las escrituras? El libro de Daniel, por ejemplo, está filtrado en el lenguaje del santuario. Todo el libro de Hebreos habla de lo que Jesús ha logrado en el santuario celestial. El libro de los Salmos también menciona mucho lenguaje del santuario. Es más, el libro de los Salmos era como el himnario del templo, porque ellos lo usaban para cantar en ciertas fiestas judías. Utilizaban el salmo como un himnario y cantaban ciertos salmos específicos para cada fiesta judía, porque eran conectados con el servicio del templo. Y eso lo vamos a ver en una fecha futura. Continuando con esta serie, ¿verdad? Se va a ver un poco sobre estas fiestas y cómo se conectaban con el santuario y también cómo se conectan con el ministerio de Jesús. También el libro de Apocalipsis está saturado de terminología del santuario. De hecho, esa va a ser una próxima serie junto con las fiestas. El libro de Apocalipsis sigue el orden exacto del santuario. Y aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, en Apocalipsis 5 y 6, me les muestro. Apocalipsis capítulo 5, verso 6, ahí habla del cordero como inmolado. Está hablando de los animales que fueron sacrificados en el altar de sacrificio, y está viendo él a uno como, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y ese cordero es, ¿quién? Es Jesús, ¿verdad? Pero la palabra cordero automáticamente se debe de registrar, ¿verdad?, en nuestras mentes, el servicio en el santuario. Y los judíos sabían estas cosas, porque esto fue para que ellos pudieran entender. Cuando Jesús llegó la primera vez, ¿verdad? Tenían que haberlo reconocido con todo este lenguaje del santuario. Isaías usó también, el libro de Isaías también lo usa mucho. Apocalipsis 1, verso 12. Este no es, estaba en Juan. Apocalipsis 1, 12 dice: y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Esos son los candeleros que están adentro del santuario. Apocalipsis 8, en versos 3 al 5, dice aquí también: y otro ángel vino y se paró delante del altar, menciona la palabra altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso. Nada más leyendo ese verso, el altar del incienso. Luego está Apocalipsis 2:17, que menciona aquí: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel el que lo recibe. Se habla del maná. El maná estaba dentro del arca del pacto en el santuario. Y por último, unos 2 más, Apocalipsis 11, 19. Aquí menciona: y el templo de Dios fue abierto en el cielo.
y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Ahí está bien clarito, ¿verdad? Que el templo de Dios está en el cielo. Ahí hay un templo celestial. Y por último, Apocalipsis 15, 5 al 8. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Otra vez, templo fue abierto en el cielo. Es importante entender es el santuario, el tabernáculo, comprenderlo lo más posible, cómo funcionaba, cómo eran los servicios, todo lo que va con el santuario, sí, porque está en todas las escrituras también, porque era una parte muy importante para que el pueblo de Israel tenía que entenderlo, porque todo iba a apuntar hacia Jesús. Entonces, es fundamental para comprender las escrituras y paso a paso el ministerio de Cristo. Eso es lo que vamos a ver. Nos centraremos en cómo el santuario nos muestra el ministerio de Cristo. Así es que, y lo vamos a ver a través de los artículos, cada artículo, de paso a paso. Vamos a tomar esta jornada juntos, vamos a entrar al templo del Antiguo Testamento y vamos a ver cada artículo paso a paso y vamos a detenernos en cada uno, lo vamos a elaborar más, vamos a ver cómo apunta hacia el ministerio de Jesús cada cosa. Con pura Biblia vamos a respaldar cada punto. Así es que no quiero que se la pierdan esta serie. Gracias por haber estado escuchando. Vamos a ir cerrando con una oración. Padre nuestro, gracias te damos esta tarde, Señor, por presentarnos este santuario, este mensaje, Señor, que tú se lo has dado al pueblo de Israel, literal, en el Antiguo Testamento, se los diste a ellos, les diste este modelo a Moisés para que lo construyera, Señor, pero porque tenía un propósito. Ese propósito era no solamente para que tú habitaras entre ellos, como ahora lo haces, habitando dentro de nosotros a través del Espíritu, sino que también lo hiciste para reconciliarnos contigo. El pecado es lo que nos aparta de ti, es lo que los apartó a ellos de ti, y esta fue tu manera de dar el primer paso, como siempre lo haces, porque tú eres fiel y misericordioso y amor, y tú tomaste ese primer paso para reconciliarte con tu pueblo, y les diste este modelo para que ellos pudieran ver, pudieran entender lo que iba a venir en su futuro, lo que iba a venir años después en el ministerio de Jesús, porque todo era en preparación de lo que Jesús iba a hacer para nosotros en el santuario celestial. Te doy las gracias, Señor, tal vez muchos otros que estén escuchando también, porque nos amas tanto que das este primer paso siempre de reconciliar, de que nosotros nos reconciliemos contigo. Tú no te apartas nunca de nosotros nos apartamos de ti, pero tú siempre nos das nos das una manera para volver a conectarnos contigo. Y yo pido, Señor, que con cada persona que escuche este mensaje puedan continuar escuchando en esta serie para que ellos vayan viendo cómo cada cosa nos apunta hacia ti. Es muy importante también para que nos dé más entendimiento de tu palabra. Es lo que queremos, Señor, porque al entender y al estudiar tu palabra estamos conociéndote a ti, te estamos entendiendo más también a ti y tu plan de salvación para nosotros. Gracias, Señor, porque aún a pesar de cómo somos pecadores,
tú como quiera quieres que vivamos contigo y por eso vas a regresar por nosotros. Y mientras estamos aquí esperando tu venida, ayúdanos a acercarnos más y más cada día a través del estudio de tu palabra y la oración. Pido todo esto por todos los que están escuchando también, dándote las gracias y con el perdón de nuestros pecados, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado el día de hoy. Espero tenerlos de regreso la semana que viene aquí en Radio Paz, la voz de la esperanza.net.